Buenas noches, sean bienvenidos a la revisión de la preparación del examen de grado para el título de abogado. Estamos revisando la cédula 5 con respecto a el derecho civil y sus principios generales. Nos toca revisar el cuarto principio general, que sería el principio de responsabilidad civil, ¿ya? El concepto básico es que la responsabilidad civil consiste en la reparación de un perjuicio o daño ilícitamente causado, ¿no? La clasificación más básica atiende a tipos de responsabilidades civiles positivas y negativas. En la positiva, el principio de responsabilidad civil es bajo un prisma positivo consistente en que las personas naturales o jurídicas, según sea el caso, cumplen oportunamente e íntegramente sus obligaciones contractuales, no aquellas impuestas por la ley, inclusive actúan diligente y con precaución en su cotidianidad, no provocando daños colaterales atribuidos a sus actos. Y la negativa sería que el principio de responsabilidad civil consiste en el juicio normativo que permite atribuir efectos patrimoniales en un sujeto cuando ha provocado un daño en la persona o propiedad de otro. Hay también subclasificaciones con respecto a la responsabilidad civil contractual y extracontractual. La contractual es aquella que se genera frente al incumplimiento del contrato por alguna de las partes, puede ser total o parcial y debe deberse a negligencia, imprudencia, culpa o dolo. Relevante en este sentido son por el momento los artículos 44 del Código Civil, que se refiere a la graduación de culpa, y el artículo 1556, inciso primero. La responsabilidad civil extracontractual es aquel tipo de responsabilidad que incumbe a la persona que dolosa o culpablemente ha cometido un hecho ilícito que causa daño a un tercero, que no corresponde, por tanto, a un incumplimiento contractual. Los medios para hacer efectiva la responsabilidad debe, además, establecerse en qué forma y sobre qué bienes puede hacerse aquella acción de cumplimiento forzado, ¿no? El 2465 establece que toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, destinados o designados en el artículo 1618. El precepto que establece lo que se llama derecho de prendo general de los acreedores. Hoy en día, garantía general de los mismos es un precepto fundamental en el que descansa el sistema jurídico y la responsabilidad en materia de obligaciones. De acuerdo con esto, la responsabilidad recae sobre los bienes del deudor, no solamente los que tenía el contraerse la obligación, sino también los que adquieran en el futuro, no solo los que existan en su patrimonio al momento de hacerse efectiva la obligación, sino que también los que se vayan a agregar. Estos serán los bienes con los que el deudor debe responder, que es el sujeto pasivo de la obligación, de la responsabilidad. Quien debía cumplir la obligación debe responder con su patrimonio, en ese sentido. De forma a lograr aquello es por medio de la ejecución forzada de la obligación, la cual, en una visión más amplia, implica el cumplimiento forzado de la obligación y la indemnización de perjuicios, caso en el cual, si el deudor no paga, es procedente el embargo de sus bienes de su propiedad, excluidos los no embargables. Luego pasamos de la responsabilidad al concepto de competencia. Dentro de la responsabilidad, el artículo más importante es el 2465, el artículo 44 con la grabación y el 1556, inciso primero. Con respecto a la competencia, seguimos viendo el tema de la competencia, pero ahora vamos a ver las reglas generales en materia de competencia, que son reglas que están en el Código Orgánico de Tribunales, del artículo 108 al 114. Nos referimos, ¿no?, que son reglas que se aplican una vez que el asunto se encuentra ya radicado en un tribunal, ¿no? Ya habiendo pasado la competencia absoluta y relativa, por aplicación de las reglas sobre competencia absoluta y relativa, nos vamos a que la primera regla es la de fijeza, ¿no? O la de erradicación, que aparece en el 109, que dispone que radicado con arreglo a la ley el conocimiento del negocio ante un tribunal competente no se altera su competencia por causa sobreviviente. Para que se aplique la erradicación es necesario entonces que concurra el siguiente elemento que estamos viendo, que se esté conociendo un asunto por un tribunal competente absoluto y relativamente, y que el asunto se encuentre radicado o afinado ante el tribunal, y el asunto se encuentra radicado ante el tribunal con una relación procesal válida, ¿no? La regla de grado ahora, el 110, nos dice que una vez fijado con arreglo de competencia, la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia un determinado asunto, queda igualmente fijada la del tribunal superior, ¿no? La regla de extensión, por su parte, el 111, nos dice que el tribunal competente para conocer el asunto no es igualmente competente para conocer todas las incidencias que en él se promuevan. La regla de prevención, por su parte, el 112, nos dice que según sea la ley,
fueran competentes para conocer de un mismo asunto dos o más tribunales, ninguno de ellos puede excusarse del conocimiento bajo pretexto de haber otro tribunal que pueda conocer, pero el que haya prevenido, ¿no?, en el conocimiento excluye a los demás. Y la regla de ejecución, que sería el 113, nos dice que la ejecución corresponde a los tribunales que hubieran pronunciado la sentencia o la resolución en única o primera instancia. Luego pasamos a la cédula 6, que sería el principio de autonomía de la voluntad. El concepto de Avelino León Hurtado nos dice que el principio de derecho privado que permite a los particulares ejecutar los actos públicos que deseen y determinar libremente su contenido y efectos con ciertas limitaciones. La subclasificación de principios dentro de la autonomía privada es necesario hacerla, que se descompone en cuatro principios, ¿no? El principio de consensualismo, que dice que finalmente los contratos sean consensuales, es decir, se perfeccionen solo por el consentimiento. Luego la libertad contractual, que se descompone en dos, que sería la primera, la libertad de conclusión, por el cual las partes son libres de contratar o no hacerlo, y la libertad de configuración interna, que sería básicamente el contenido del contrato. Luego tenemos el principio de fuerza obligatoria de los contratos, que tendría que ver directamente con el aforismo pacta sunt servanda, es decir, los pactos deben cumplirse. Y el principio del efecto relativo de los contratos, que descansa en la idea de que los contratos solo generan derechos y obligaciones para los que concurren a la celebración, sin perjudicar a terceros. El tratamiento a lo largo del código se manifiesta en el artículo 12, ¿no?, en la autonomía privada, en la facultad para renunciar a los derechos siempre y cuando mire el interés del renunciante y que no se encuentre prohibida su renuncia. El artículo 1437, el que define la convención como el concurso real de voluntad de dos o más personas. En 1444, el artículo establece la facultad de las partes para modificar las cosas que naturalmente de un contrato le pertenezcan o agregarle cosas accidentales, ¿no? El 1445 establece para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración, es necesario que consienta en dicho acto. Las limitaciones, bueno, la limitación legal, esta limitación se desprende de dos aspectos. Uno es que el acto voluntario no puede transgredir la ley, y dos, que dicho acto no puede hacer dejación de aquellos derechos que la ley declara irrenunciables, ¿no? La limitación en torno a la protección del orden público y las buenas costumbres también la vemos, se refiere que en diversas disposiciones, por ejemplo, el 548 establece que los estatutos de una corporación no pueden contener nada en contrario del orden público. El 880 sostiene que las servidumbres no pueden dañar el orden público. También se limita en pro de la protección del derecho de legítimos terceros, así lo dispone el artículo 12, al disponer que pueden renunciarse los derechos que solo miren el interés individual del renunciante. Es así que terminamos el principio de autonomía de la voluntad, su aspecto más importante. Luego seguimos con la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones está constituida, básicamente definida en el título quinto del Código Orgánico de Tribunales, que comprende desde los artículos 54 al 92. Son tribunales colegiados que normalmente ejercen competencias de segunda instancia como superiores jerárquicos de los juzgados de letras, de cuyo territorio jurisdiccional es variable, comprendiendo varias provincias o una región o parte de ellas. Las características son ordinarios, permanentes de derecho, miembros letrados de competencia común, colegiados de segunda instancia, superior de justicia, remunerados por Estado, tienen un secretario y personal de secretaría de carácter permanente, del territorio jurisdiccional es variable. La estructura es que el presidente se compone por un presidente que dura un año en sus funciones, contado desde el 1 de marzo de cada año. La presidencia es desempeñada por los miembros del tribunal, turnándose cada uno por orden de antigüedad correspondiente al escalafón. Lo más importante sí es que las cortes funcionan divididas en salas o en pleno, ¿no? El presidente de la sala tendrá la atribución que señala el artículo 92 del Código. La organización de las Cortes de Apelaciones también existen ministros quienes incluyendo al presidente, reciben el tratamiento honorífico de su señoría ilustrísima. El número de ministros es variable. En la Corte de Apelaciones de La Serena es 7 ministros. El presidente de la Corte de Apelaciones es, eh, vamos a revisarlo al tiro, me recordé que lo habíamos revisado. Como decíamos, el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, es importante aprenderse el presidente de la Corte de Apelaciones de su territorio jurisdiccional. En el caso de La Serena es Sergio Troncoso Espinosa, ¿no? Como lo decíamos, está compuesto por 7 ministros de corte. Está compuesto también por 5 relatores, ¿ya?
Los ministros de Corte son designados por el presidente de la República, propuesta una terna de la Corte Suprema. Se encuentran, por otra parte, los fiscales judiciales, que son funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, que representan a los tribunales los intereses generales de la sociedad. Su número es variable y lo señala el artículo 58. Existen también los relatores, lo hablamos, administradores auxiliares de la Administración de Justicia, cuyo número es variable, que digamos que la Corte de Apelaciones de la Ciudad son 5. También existen los secretarios, ¿no? Son ministros de Pública, su función es autorizar las provincias, despachos y actos emanados de la Corte y custodiar los procesos, papeles y documentos que presenten ante ellos. Y también los abogados integrantes que pueden integrar salas con el propósito de resolver las apelaciones. Pasamos a la cédula 7 que empieza a hablar de, salimos de procesal un poco y hablamos de la relación jurídica, ¿no? Aquella relación entre dos o más sujetos reguladas por el derecho objetivo, ¿no? Finalmente se le atribuye a un sujeto activo el poder y como contrapartida a un sujeto pasivo el deber de cumplir una obligación, ¿no? La estructura ya lo vemos, los sujetos, el sujeto activo, quien tiene la facultad, ¿no?, de obtener el pago de su crédito incluso forzadamente, el sujeto pasivo, quien recae el deber de cumplir, ¿no? El deudor es el sujeto pasivo de la obligación, está en la necesidad de satisfacerla, ¿no? El objeto, que es eh, el objeto de la relación jurídica, sería donde recae el interés implicado en las relaciones, pueden ser bienes materiales e inmateriales, actos singulares de otras personas, servicios, vínculos familiares. El contenido, los poderes y deberes que encierra la relación jurídica y constituyen su sustancia. Pueden ser relaciones jurídicas simples, ya vemos, cuando hay un solo derecho del sujeto activo y un solo deber, complejas, donde hay un conjunto de derechos y obligaciones coligados entre sí. Declarativas son aquellas que se limitan a declarar o dejar constancia de la existencia de un derecho, y creativas son aquellas que constituyen, modifican o extinguen una realidad jurídica. Las relaciones jurídicas de contenido real y personal, la real son las que el sujeto activo se orienta hacia una cosa y la personal las que se orientan hacia una persona. El funcionamiento, ahora nos vamos a procesar de la Corte de Apelaciones, bueno, funciona en pleno o en salas, lo habíamos dicho. El funcionamiento puede ser ordinario y extraordinario. El ordinario no tiene estas aristas de funcionamiento en pleno o en sala. Las Cortes de Apelaciones solo pueden funcionar en pleno cuando la ley expresamente lo determina. La regla general es que funcionen divididas en salas. Lo dice el 66 del COD. El Pleno requiere a lo menos de la concurrencia de la mayoría absoluta de los miembros de los que compongan la Corte. El funcionamiento de sala es la regla general, lo decíamos. Las salas funcionan integrados por 3 miembros como mínimo. Cada sala representa a la Corte de Apelaciones en los asuntos que conoce. Por el contrario, el funcionamiento no ordinario y ahora extraordinario se entiende cuando hay un retardo, ¿no?, en el tribunal y debe dividirse el número mayor de salas, ¿no? O se agrega una sala. En ese sentido, se obtiene cuando dividido el total de causas en estado de tabla y de las apelaciones que deban conocerse en cuenta, inclusive las criminales, por el número de salas, el cociente fue superior a un 100. Formas de conocimiento de la Corte, bueno, lo decíamos, bueno, no lo decíamos, pero la Corte de Apelaciones puede conocer en cuenta o previa vista la causa. Va a conocer en cuenta cuando la información de la Corte se da en forma privada y sin formalidad alguna, ya sea por el relator o por su secretario. En la práctica, la totalidad de las cuentas la dan los relatores, no por ser funcionarios que estén en el más íntimo contacto con el tribunal. Y previa la vista de la causa, que la información solemne es a través de un conjunto de actuaciones o ritualidades que comienzan con la dictación del decreto de autos en relación, con el anuncio, ¿no? Con la relación que hace el relator y con los alegatos. La cédula 8 corresponde a la teoría general del acto jurídico. Vamos a ver ahora qué es el acto jurídico. Hay varias definiciones: Alejandro Somarriba, Bodanui, la declaración o declaraciones de voluntad de uno o más sujetos que dentro de los límites señalados de la autonomía privada regulan por sí mismo y en forma vinculante preceptiva sus propios intereses jurídicos. Couture nos dice eh, toda declaración de voluntad encaminada a producir consecuencias jurídicas consistente en la adquisición, modificación o extinción de derechos subjetivos.
Los elementos del acto jurídico, en ese sentido, se separan en elementos de la esencia, lo decimos, de la naturaleza y accidentales. Los de la esencia son elementos o cosas esenciales del acto, son los que sí los cuales el acto jurídico no produce efecto alguno o degenera algo diferente, ¿no? En ese sentido, los de la naturaleza son los elementos que le pertenecen, no siendo esenciales al acto jurídico, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial, ¿no? Su principal característica es que las partes pueden excluir sus efectos, ¿no? Así, tomamos como ejemplo la obligación de saneamiento de la adicción, los vicios reeditorios en la compraventa, la facultad de delegación y los honorarios que percibe el mandatario en el mandato, y la condición resolutoria tácita de los contratos bilaterales. Los elementos accidentales son elementos con los cuales ni accidental ni naturalmente le pertenecen al acto jurídico, pero pueden agregarse en virtud de una cláusula especial, ¿no? En palabras, son aquellas cosas que las partes pueden, en virtud de la autonomía privada, agregar, ¿no? Ejemplos son la condición, el plazo y el modo. Clasificaciones, bueno, atendido el número de partes, actos jurídicos unilaterales, el 1438, me parece, podemos revisarlo de inmediato. A ver, revisemos de inmediato. Perdón, comienzan desde el 1439. Recordemos que el 1438 es el que define contrato o convención, el que define la definición de contrato, ¿no? Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra dar a hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. El 1439 lo habíamos dicho. La primera definición de acto jurídico, el contrato puede ser unilateral cuando una de las partes se obliga para con la otra, que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando una de las partes contratantes se obligan recíprocamente. El 1440 nos dice que el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, grabándose uno en beneficio del otro. Dentro de los contratos onerosos, el 1441 nos dice que pueden ser conmutativos o aleatorios, dependiendo a la equivalencia de las prestaciones, ¿no? Si son equivalentes las prestaciones es conmutativo, y si una consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. El 1442, por su parte, nos define el contrato principal, cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. El 1443 es finalmente la definición más, la enumeración más importante de acto jurídico, que es la definición dependiendo de su perfeccionamiento. El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil, y consensual, como lo veíamos en la regla de autonomía privada del consensualismo, que se perfecciona solo por el consentimiento, ¿no? También vemos la clasificación de los elementos de la esencia, de las que son de la naturaleza, y los puramente accidentales. Esencia, el contrato de aquellas que en 1444, si las causales, si las cuales no produce efecto alguno, o de un contrato diferente, lo habíamos visto. De la naturaleza, el contrato no son esenciales a él, se entienden pertenecerles sin necesidad de una cláusula, y accidentales, el contrato, aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que las partes agregan, ¿no? Por medio de cláusulas especiales. Esas son las clasificaciones más básicas de actos jurídicos: onerosos, conmutativo, aleatorio, principal, accesorio, real, solemne, consensual. Ahora vamos a pasar a ver lo que es un tribunal arbitral, ¿no? Tribunal arbitral, concepto, son aquellos servidos por jueces árbitros, esto en materia procesal. Se llaman árbitros los jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso, ¿no? 222 lo define del COD, y el 243. Las fuentes pueden ser la voluntad de las partes, ya lo habíamos visto, a través de dos modos, que sería el contrato de compromiso y la cláusula compromisoria. El primero es una convención por la cual las partes sustraen determinados asuntos litigosos o presentes o futuros el conocimiento de la justicia ordinaria y someten el fallo a uno más árbitros que designan. La cláusula compromisoria, por el contrario, es una estipulación por la cual las partes en un contrato diferente al contrato de compromiso estipulan someter el arbitraje a la solución de los conflictos futuros eventuales determinados. También la ley
puede funcionar como arbitraje, ¿no? Así se le llama arbitraje forzoso. El 227 establece aquellos casos. La calidad de jueces árbitros a este respecto, el 223 distingue, ¿no? En árbitros de derecho, árbitros arbitradores o amigables componedores y árbitros mixtos, dependiendo si alguno falla como sustancia el procedimiento. Los tipos de árbitros, los decíamos, de derecho, aquel falla conforme a la ley y somete tanto en la tramitación como el funcionamiento de la sentencia definitiva, solamente pueden ser abogados. Eh, los arbitradores o amigables componedores, aquel que falla obedeciendo, ¿no? A lo que es prudencia y equidad le dictaren. No necesariamente pueden ser abogados, eh, se constituyen en el acto constitutivo de compromiso. También los árbitros mixtos que contienen en ambos casos facultades de árbitro de derecho y también de árbitro o amigable componedor. Requisitos para ser árbitros, lo decíamos, para ser nombrado árbitro, toda persona mayor de edad, del 225 nos dice, con tal de que tenga libre disposición de sus bienes, para leer y escribir. Los abogados habilitados para ejercer la profesión pueden ser árbitros, aunque sean menor de edad. El nombramiento de árbitros de derecho solo puede recaer en un abogado, lo decíamos. En cuanto al nombramiento del partido, se estará dispuesto en el 1323, 1324, 1325 del Código Civil. Vamos a quedar hasta acá. En la cédula 9 hemos avanzado bastante rápido. Ya vendría los requisitos de la teoría general del acto jurídico, los requisitos de existencia, y ya los habíamos casi visto, y los de validez y la formación del consentimiento. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.